En Boston, una trampa mortal amenaza a los conductores. La resina se degradó y el hormigón se vino abajo. El derrumbe de un puente tiene consecuencias devastadoras para un pueblo galés. Respondí al teléfono y me dijeron que el puente se había caído. No me lo podía creer. Una pasarela de Milwaukee se ve afectada por una grave negligencia. Teníamos miedo de que empezasen a caer cascotes por todas partes. Y un embalse español borra una localidad de la faz de la tierra. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Cuando los ingenieros construyen a lo grande, la exactitud de los cálculos es vital, porque los edificios más vanguardistas pueden venirse abajo por el detalle más insignificante. Como en esta tragedia ocurrida en plena autopista interestatal de Massachusetts. Estamos hablando de un proyecto faraónico. Una infraestructura colosal que pretendía mejorar la red de transporte urbano. En su punto álgido, el proyecto llegó a contratar a unos 5.000 trabajadores. Un desastre que reveló las debilidades que escondía el sistema. Nadie sabía si las medidas de seguridad eran suficientes. Boston, la capital de Massachusetts, se fundó hace 400 años a orillas del río Charles y se ha convertido en una de las urbes más vanguardistas de Estados Unidos. El periodista Tim Logan nos lo explica. Boston es una de las ciudades más antiguas y con más historia del país. Desde la Guerra de Independencia siempre ha presumido de su carácter innovador. Boston se conoce por el equipo Red Sox, la revolución y el pensamiento radical. Cuando se trata de traspasar fronteras, la ciudad nunca se queda corta. Sin embargo, en términos de infraestructura urbana, Boston se había quedado anclada en el pasado. Con unas calles pensadas para los coches de caballos, Boston fue una de las ciudades con mayor congestión de tráfico durante décadas. Este era un obstáculo insalvable para una urbe moderna, como nos explica el periodista Tom Palmer. Muchas calles y caminos de Boston se construyeron para facilitar el paso de vacas y otros tipos de ganado. De ahí su estrechez. Después de la Segunda Guerra Mundial, el urbanismo era desastroso. Nadie quería mudarse a Boston porque no había oferta de vivienda nueva. El principal problema del declive de Boston se debía a la autopista interestatal. Aunque no era demasiado antigua, reflejaba un modelo de ciudad pasado de moda. El tramo de autopista se construyó en los años 50 e inevitablemente se había quedado muy anticuado. Las plataformas elevadas habían resuelto el problema de tráfico a cambio de partir la ciudad en dos mitades. Acabó separando la ciudad del paseo marítimo. Boston había llegado a un punto muerto. Barrios enteros rodeados de coches y autopistas en mal estado de conservación. Las infraestructuras no estaban pensadas para esa cantidad de tráfico, así que la ciudad necesitaba un cambio radical. Los atascos del centro en hora punta eran verdaderamente monumentales. El diseño de la vía marcaba un máximo de 90.000 vehículos, pero las principales arterias soportaban más de 180.000 y en un pésimo estado. Hacían falta muchas reformas. En 1991 dio comienzo un proyecto de transformación pensado para hacer de Boston un ejemplo de diseño futurista. Lo llamaron la Gran Excavación. Para reconectar los distintos barrios y comunidades de la ciudad, se tomó la decisión de perforar túneles en zonas céntricas del casco urbano. A principios de los 90, cuando empezaron los primeros trabajos de la Gran Excavación, el plan consistía en reemplazar las plataformas elevadas de la autopista y enterrarlas bajo el suelo de la ciudad. El proyecto consistía en desviar una sección de la autopista interestatal 93 que atravesaba el centro de la ciudad. Además, se planeó la construcción de un túnel, un puente y diversas zonas verdes en los barrios céntricos de Boston.
Para la ciudad fue uno de los mayores proyectos constructivos de su historia. 6 secciones inmensas de autopista, túneles de más de 2,5 kilómetros de longitud enterrados bajo el centro de la ciudad. Y uno de los mayores puentes colgantes de todo el planeta soportado por tensores. Lo que se pretendía con estos cambios era desviar todo el tráfico hacia los túneles para que ningún vehículo quedase a la vista en la superficie. Iban a transformar lugares tristes e inhóspitos en parques idílicos, además de reconectar los vecindarios con el litoral marítimo. Se trataba de una excavación faraónica, por lo que las cosas no iban a resultar nada fáciles. El mayor reto consistía en realizar una obra de esa magnitud sin causar un colapso total de las vías de transporte. No quedaba más remedio que construir los túneles mientras las plataformas elevadas seguían abiertas. El ingeniero David Beck participó en el proyecto. Siempre le dimos máxima prioridad a los flujos de tráfico y queríamos que los conductores no se viesen afectados por las obras de transformación urbana. Por si fuera poco, las obras debían realizarse sobre unos cimientos muy inestables, porque todos esos terrenos se habían rellenado 200 años atrás. Con una excavación de estas dimensiones, perforando las entrañas arcillosas de una ciudad cosmopolita, todas las medidas de seguridad eran pocas. Y eso, sin olvidar el elevado coste del proyecto. Estamos hablando del tramo de autopista más caro de la historia de Estados Unidos. Tardaron 14 años más de lo previsto y asumieron un sobrecoste de 12.000 millones de dólares. Pero los retrasos y los sobrecostes no fueron los únicos problemas graves con los que se topó este proyecto. En el año 2006, después de inaugurarse los principales puentes y avenidas, ocurrió una tragedia totalmente inesperada. Un trozo de hormigón de 3 toneladas de peso se desplomó sobre la vía y mató a una mujer. El proyecto, que había esperanzado a todos los vecinos, causó una tremenda conmoción en la ciudad de Boston. A la gente le aterrorizaba tener que utilizar los túneles. Todos se preguntaban si el proyecto era seguro y si se habían saltado las normas de seguridad al construirlo. Después del derrumbe, la gente desconfiaba de la estabilidad de las estructuras. Como consecuencia del desastre, dio comienzo una investigación federal para aclarar las causas de la catástrofe. La respuesta la encontraron en un material de construcción denominado epoxi. La resina de epoxi es un adhesivo estructural que se emplea en todo tipo de proyectos, aviones, automóviles o cualquier tipo de construcción que necesite uniones altamente resistentes. El diseño del túnel incluía un sistema de ventilación suspendido del techo, pero una sección de 90 metros de longitud no estaba preparada para soportar tanto peso, de modo que se buscó una solución alternativa. Se taladraron varios agujeros en el techo del túnel y se insertaron varios pernos de anclaje reforzados con epoxi. Los inspectores llegaron a la conclusión de que la resina no había sido capaz de soportar el peso de los paneles de ventilación amarrados con pernos. El techo de hormigón se había completado antes de diseñarse el sistema de ventilación, así que una zona de 90 metros de longitud tuvo que taladrarse y asegurarse con anclajes reforzados con resina en lugar de emplear la técnica de succión mecánica. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la resina perdió resistencia y el techo se desplomó. Los inspectores descubrieron también que los pernos de anclaje reforzados con epoxi estaban mal instalados. No solo eso, sino que la solución alternativa era completamente inadecuada para un sistema de ventilación de cientos de toneladas de peso. El experto en hormigón, Gary Klein, formó parte del grupo de investigación. Vamos a comprobar el nivel de resistencia a la tracción de estos pernos de seguridad, que son casi idénticos a los que se emplearon durante la construcción de los túneles donde se produjo el accidente. Esta prueba sirve para determinar la capacidad de carga de los pernos de anclaje que se han instalado correctamente. Primero se ha perforado el hormigón y luego se ha limpiado la superficie para aplicar la resina de epoxi. Con esta herramienta de bombeo se activa el cilindro hidráulico que a su vez extiende la barra que ejerce presión sobre esta pieza más pequeña incrustada en la estructura.
La rotura del hormigón se produce según lo previsto y forma un agrietamiento. Por lo tanto, la resina de epoxi resiste la tracción, pero la estructura de hormigón termina rompiéndose. En este caso, el hormigón falló antes de soltarse el perno de anclaje reforzado con epoxi. En la segunda prueba, los pernos se han instalado incorrectamente, al igual que sucedió en la estructura que causó una víctima mortal. Los resultados son tremendamente distintos. Las conclusiones que hemos obtenido difieren bastante de nuestro primer planteamiento. Enseguida vemos que la resina de epoxi ha dado problemas. Los anclajes comienzan a perder adherencia antes de que se produzcan grietas en el hormigón. En la primera prueba, donde la instalación era correcta, la resina soportó las fuerzas hasta el punto de rotura del hormigón, pero ahora vemos que la resistencia es visiblemente escasa. Los pernos de anclaje instalados correctamente soportan hasta 4 veces más carga. La prueba de rotura ha servido para demostrar qué tipo de problemas se dieron en el proyecto de construcción fallido. Los pernos se soltaron progresivamente hasta que la estructura de hormigón perdió todos sus apoyos y se precipitó sobre la vía. Pero, ¿qué podían hacer ahora los ingenieros para resolver este problema tan grave y recuperar la confianza de los vecinos de Boston en sus infraestructuras urbanas? Después del derrumbe ocurrido en el año 2006, todos los pernos de anclaje del sistema de ventilación se revisaron concienzudamente. Hasta 242 de ellos se consideraron peligrosos, de modo que se propuso sustituirlos con un nuevo tipo de anclaje de seguridad, como nos explica el ingeniero de estructuras Gary Klein. Tras insertar todo este ensamblaje en el agujero, aún queda pendiente el segundo paso, que consiste en girar la parte exterior y permitir que estas bridas se extiendan por la base, de modo que le proporcionen a la estructura una fijación mecánica más directa entre el anclaje y el hormigón. Así deberían ser capaces de soportar cargas gigantescas durante toda la vida útil del túnel, con lo cual las pérdidas de adherencia no volverán a darse. Todos los pernos de anclaje originales se sustituyeron por otros que aportaban mayores niveles de seguridad. Después de las reparaciones, el sistema de ventilación que daba servicio a los túneles de Boston no volvió a causar problemas. A pesar del accidente y de los inmensos sobrecostes, la gran excavación acabó dando frutos. La gran excavación fue una maravilla de la ingeniería. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la ciudad de Boston no habría podido desarrollarse tanto si hubiese conservado un sistema de autopistas elevadas en lugar de enterrar estas vías de comunicación y construir zonas verdes en la superficie. Los túneles han permitido que los vecinos vuelvan a reconectar con su ciudad. Aunque este proyecto estuvo a punto de fracasar, consiguió poner a la ciudad de Boston en el lugar que le corresponde. Cuando se trata de proyectos de ingeniería colosales, comprobar hasta el más mínimo detalle es fundamental. Cualquier error puede desencadenar una catástrofe. Como en este desastre del diseño en el país de Gales, donde un fallo técnico provocó una tragedia de dimensiones insospechadas. Un error de cálculo provocó la caída de una estructura de 5.000 toneladas de peso. Una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. El puente había caído sobre la carretera con un ángulo de 45 grados. No podíamos dar crédito a lo que veíamos. Un desastre mortal que dio lugar a modificaciones profundas de los códigos de construcción. Se aprendió la lección y, por suerte, no han vuelto a suceder desastres como el de Gales. Al suroeste de Gales se encuentra el pueblo portuario de Pembroke Dock, sobrevolado por el imponente viaducto de Cleddau. Con sus 800 metros de longitud, conecta la península con el resto del país. Sin embargo, cruzar el viaducto no siempre resulta fácil, como nos explica el exagente de policía Phil Lloyd. Les garantizo que no hay mejor lugar para vivir. Siguiendo este cauce se puede llegar tanto a la desembocadura del río como a los pueblos que se encuentran unos 20 kilómetros hacia el norte. Cuando yo era niño solo había dos maneras de cruzar de una orilla a otra. O bien se tomaba el ferry o se emprendía una ruta de 40 kilómetros valle arriba.
Después de clausurarse el astillero de la Marina Real Británica y de cerrarse la base militar en los años 60, los vecinos empezaron a buscar trabajo en la otra orilla. El ferry solo podía transportar 24 vehículos y 250 pasajeros cada vez. La construcción de una gran refinería en Milford Haven durante los años 60 en la zona norte de la ría facilitó que se invirtiesen fondos en la conexión de estas dos regiones del país. Hacia finales de los 60 se propuso la construcción de un puente de gran altura como solución logística para los vecinos. La gran mayoría lo vio como un proyecto estrella, ya que dejaría de ser necesario recurrir al ferry, sobre todo cuando hiciese mal tiempo. La construcción del viaducto Cleddau dio comienzo en 1969 y su inauguración estaba prevista para 1971. El diseño aprovechaba el camino más corto entre dos puntos. En el extremo sur, el puente tendría que sobrevolar el centro del pueblo, abriéndose paso entre casas y jardines. Las obras se iniciaron simultáneamente a un lado y al otro del río, y la estructura estaba formada por 7 tramos independientes que se colocarían progresivamente para asegurarlos en su posición definitiva. Este diseño se conoce como viga cajón, una técnica de eficacia comprobada que se emplea para ahorrar tiempo y dinero, como nos explica el ingeniero Brendan Walker. Esta es la sección transversal de un puente con vigas cajón. Aunque es posible construir una carretera empleando varias capas densas de materiales muy sólidos, los ingenieros llegaron a la conclusión de que la parte central apenas llega a utilizarse. Empleando mucho menos material se consigue una estructura más ligera que resulta ventajosa en el caso de las secciones más largas del puente, que se ven azotadas por las corrientes de aire. Incluso la forma resulta mucho más aerodinámica. Los puentes de vigas cajón existen desde principios del siglo XIX. Son muy sencillos, pero permiten construir estructuras muy sólidas con menos material, al menos en teoría. Para aportar mayor solidez a los pilones de apoyo, el diseño incluía diafragmas de acero reforzado de 2 centímetros de espesor aproximadamente. La función principal de los diafragmas que se colocan sobre los pilones de apoyo consiste en transmitir el conjunto de fuerzas que genera el tráfico rodado directamente hacia abajo. Por esta razón, realizan un trabajo fundamental para la estabilidad del puente. Un día de verano de 1970, los vecinos hacían vida normal mientras seguía construyéndose el viaducto Cleddau directamente sobre sus cabezas. El exagente de policía, Phil Lloyd, iba de camino al trabajo. El martes 2 de junio de 1970 hacía un calor insoportable. Fue uno de los días más calurosos que se recuerdan. Fui hasta Pembroke Dock, justo al otro lado de la colina, a eso de las 2 de la tarde. Cuando llevaba 20 minutos de servicio, la operadora me avisó de que mi suegra estaba al teléfono. Nada más responder, me dijo que el viaducto acababa de derrumbarse. Ya se sabe que las suegras son las exageradas, por lo que no le di demasiada importancia a la historia. Pero la suegra de Phil tenía toda la razón. A las 2:16 de la tarde, mientras colocaban la segunda sección de 75 metros de longitud en el extremo sur del viaducto, ocurrió un grave imprevisto. La plataforma se inclinó y más tarde se vino abajo justo en el centro del pueblo. Phil Lloyd fue el primero en llegar a la zona del accidente. El sargento Birin Phillips y yo saltamos de la camioneta y nos dirigimos hacia la parte de abajo por este camino que da acceso al pueblo. Como se pueden imaginar, no esperábamos encontrarnos una plataforma de hormigón gigantesca derrumbada sobre un pueblo y con una peligrosa inclinación de 45 grados. Todos los vecinos habían salido de la casa para enterarse de lo que había sucedido. A pesar de la inesperada caída de varias toneladas de acero y hormigón desde unos 30 metros de altura, por increíble que parezca, ningún vecino resultó herido. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los operarios que trabajaban en la plataforma. 5 obreros resultaron heridos y 4 perdieron la vida en el desastre. Gracias a que los operarios habían tratado de evitar que la plataforma se elevase sobre las casas, pudo evitarse una tragedia muchísimo peor.
La gente quería saber lo que había ocurrido y sobre todo por qué había sucedido una cosa así. El lugar de las obras se clausuró de inmediato y los inspectores comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué se había venido abajo una estructura de vigas cajón tan sencilla? La investigación que se desarrolló en el viaducto Cleddau logró detectar varios errores de cálculo que se habían plasmado en los planos definitivos. El ingeniero de caminos Kevin Laufer nos lo explica. Aquí tenemos el diseño original del viaducto y enseguida nos damos cuenta de que se indica un grosor de apenas 1 centímetro en lugar de los 2 centímetros que habrían evitado la catástrofe que se produjo. Puede que parezca poco, pero la diferencia resultaba crucial para la estabilidad de la estructura. En realidad, se trata de un margen enorme. Estamos hablando del doble de grosor. Los ingenieros tenían que haberse dado cuenta de que algo tan estrecho no podría soportar tanta carga. Aunque en una estructura de estas dimensiones parezcan diferencias insignificantes, porque estamos hablando de tan solo 9 milímetros, en realidad este error de interpretación fue la causa principal del derrumbamiento. Esta es la parte del viaducto en la que se originó el problema. Aquí está el diafragma de 19 milímetros de espesor, que es lo que se había previsto originalmente. Lo que parecía un error mínimo tuvo como consecuencia que la estructura perdiese su principal punto de apoyo y terminase estrellándose contra el suelo. Cuanto más descendía el tramo de 75 metros de largo que iba a sobrevolar el pueblo, más se doblaba el diafragma de acero que debía soportar toda la carga, de modo que la estructura se derrumbó sin remedio. Cuanto más se aleja la plataforma de su punto de apoyo, más resistencia se necesita, y este fue precisamente el problema que causó el accidente. Hablamos de una estructura imponente. El peso estimado era de 5.000 toneladas de un extremo a otro. Al final descubrieron que uno de los pilones de carga, concretamente el sexto, no se había reforzado lo suficiente. La última sección que cruzaba el río sobresalía desde uno de los extremos y se encontraba suspendida cerca del último pilón. El peso del puente era tan inmenso que si los apoyos no eran lo bastante sólidos, acabaría por venirse abajo. Y eso precisamente es lo que sucedió. La plataforma se dobló en este punto y al romperse el diafragma de acero, se produjo la catástrofe. En 1972, después de 2 años de investigación, se retomaron las obras del viaducto Cleddau, que concluyeron el día 20 de marzo de 1975. Solo el primer año cruzaron el puente más de 900.000 vehículos y hoy exceden los 4 millones. El antiguo ferry necesitaría hacer 400 viajes al día para seguir este ritmo. Como consecuencia del desastre, se introdujeron nuevos códigos para el diseño y la construcción de puentes con vigas cajón en el Reino Unido. La mayor ventaja es que, después del desastre, los protocolos de vigilancia son mucho más estrictos, así que es poco probable que una tragedia como la de Cleddau vuelva a suceder. Pasados 50 años, la catástrofe del viaducto Cleddau sigue siendo uno de los mayores desastres del diseño británico. El viaducto era una vía de comunicación fundamental para conectar ambas orillas del río. Ahora parece que los ingenieros han acertado con la solución. Por suerte, durante los últimos 49 años no hemos vuelto a correr peligro. En las grandes obras, los desastres pueden ocurrir cuando la pintura todavía no está seca y la soldadura aún no se ha enfriado. Sin embargo, hay veces que los problemas permanecen ocultos hasta que interviene la madre naturaleza. Como en este diseño icónico de Wisconsin. La estructura estuvo a punto de derrumbarse por completo. Un defecto de construcción casi provoca una tragedia. El puente se estaba agrietando y retorciendo. Nos temíamos que la estructura completa terminase por los suelos.
La ciudad de Milwaukee recibe su nombre de una palabra indígena americana que significa tierra buena, hermosa y agradable. El catedrático de Ingeniería de Estructuras Chris Rabel vive en los alrededores. Una de las mejores cosas de Milwaukee es que tiene 4 estaciones. Hay primavera, verano, otoño e invierno. El otoño es fascinante porque las hojas cambian de color y además el lago Michigan nos queda muy cerquita. A lo largo de los últimos años, esta ciudad tan extraordinaria ha invertido en el desarrollo de su infraestructura urbana. Uno de los proyectos que más apoyo suscitó fue la construcción del puente sobre el río Milwaukee, que se dedicó a uno de los alcaldes más longevos del lugar. El puente Memorial Daniel Howan fue inaugurado en 1977 y se ha convertido en un elemento clave del sistema de transportes. El periodista Jim Nelson nos da los detalles. El puente Howan formó parte de un plan de renovación de las infraestructuras viarias del condado de Milwaukee. El puente Howan ha pasado a formar parte del perfil urbano de la ciudad y eso se debe a su diseño aerodinámico. Se trata de un puente con 3 tramos. Hay 2 secciones de aproximación en los extremos y una plataforma sostenida mediante tensores en el centro. En realidad el puente Howan son 3 puentes en uno. Las zonas de aproximación de las entradas norte y sur son vigías de celosía, pero la plataforma central suspendida sobre el agua se construyó como puente colgante. Aquí tenemos un ejemplo de puente colgante. Si no moviésemos los tensores de la parte inferior, las gomas elásticas de aquí abajo, se produciría un balanceo horizontal en la base de este arco. Sin embargo, como las gomas elásticas impiden los movimientos de la plataforma y absorben tanto la tensión como el empuje transversal, la estructura gana en estabilidad y mejora la solidez de la parte central del puente colgante. En un puente de arco atirantado, el arco soporta la plataforma central y la plataforma evita que el arco genere empuje transversal. En otras palabras, el arco y la plataforma se equilibran mutuamente, así que hacen falta menos pilares de apoyo y la construcción resulta mucho más sencilla. El catedrático de Ingeniería Farhad Ansari nos explica las ventajas de este diseño. Imaginen por analogía que se trata de un arco y de una flecha, donde el arco y la flecha aplican una fuerza que se transmite a través de todos los elementos de la estructura e impide que intervengan otras fuerzas externas. Gracias al arco atirantado, se ve incrementada la capacidad de carga, porque no son necesarios los pilares de apoyo. Así que podemos prefabricar el arco y colocarlo en su sitio desde unas plataformas flotantes. El puente Howan mejoró los flujos de tráfico durante décadas, hasta que un defecto de diseño salió a la luz de forma totalmente inesperada. El día 13 de diciembre de 2000, el conductor de un vehículo que cruzaba el puente Howan descubrió algo alarmante. Un usuario de la vía estaba cruzando la zona norte de aproximación y notó que algo andaba mal, por lo que decidió llamar a la policía. Los conductores se dieron cuenta de que una sección del puente había empezado a combarse y que varios cascotes de hormigón habían comenzado a desprenderse de la estructura, precipitándose sobre la isla de Jones. Tenían miedo de que toda la estructura se viese afectada y pudiese venirse abajo. Saltaba a la vista que el puente estaba agrietándose y que la plataforma central ya se había combado más de 1 metro. Los hechos ocurrieron por la mañana justo en hora punta. Nadie resultó herido, pero por seguridad se cerró el puente al tráfico rodado durante varios días para que los inspectores pudiesen comprobar si había motivo de preocupación o si el derrumbe era inevitable. Fue una suerte que la sección del puente que se vio afectada se deformase de una forma tan sutil y que los usuarios se diesen cuenta a tiempo, porque de no haber sido así, los que utilizamos esa carretera a diario preferimos no pensar en las consecuencias catastróficas que podrían haberse producido si la plataforma se hubiera derrumbado. Con el paso de los años, el puente se vio obligado a soportar cargas cada vez mayores. Durante las últimas décadas, el tráfico se ha incrementado notablemente. No hay duda de que este cambio ha tenido un fuerte impacto en el puente Howan. En mi opinión, los ingenieros son responsables de prever todo tipo de fenómenos inesperados.
Los inspectores descubrieron que el problema no residía en los flujos de tráfico, sino en las vigas de celosía sobre las que se apoyaba el puente. 2 de los 3 anclajes que aseguraban una sección de la plataforma sur mostraban una serie de fracturas muy profundas. Los fallos se produjeron en las conexiones con estas abrazaderas de aquí, donde podían observarse diversas fracturas en las 3 secciones. Una justo aquí, otra en esta conexión central, y la última, ni tan grave ni tan profunda como las otras 2, atravesando la malla metálica de arriba a abajo. En realidad, gracias a las redundancias estructurales de las vigas de celosía y de estas conexiones, se evitaron varios agrietamientos irreparables en esta sección del puente. La redundancia ayudó a que la estructura no perdiese solidez y evitó el derrumbe. Al analizar el acero defectuoso bajo el microscopio electrónico, el fallo se identificó como rotura frágil. Una rotura frágil suele estar causada por las bajas temperaturas. Si la temperatura del acero alcanza la zona de transición crítica de frágil a dúctil, el material se vuelve susceptible a las fracturas. La temperatura de transición de frágil a dúctil es un punto crítico en el que la resistencia del material sufre grandes alteraciones debidas a los cambios de temperatura del aire circundante. En el caso del acero, este fenómeno tiene lugar en torno a los 0 grados centígrados, así que cuando hiela en Milwaukee, lo cual ocurre con cierta frecuencia, el acero corre peligro. Sin duda, las tensiones debidas a las inclemencias del tiempo provocaron los agrietamientos. A pesar de la intervención de la madre naturaleza, había otros factores de riesgo. Tras una revisión más profunda, los ingenieros descubrieron que las roturas se habían producido en las juntas de los soportes laterales del puente. La proximidad y la rigidez de dichas conexiones había limitado el nivel de resistencia a las fracturas mecánicas. Los diversos elementos de refuerzo que se habían instalado por toda la estructura generaron, paradójicamente, toda una serie de puntos débiles. Antes de proceder a la reapertura, iban a ser necesarias ciertas modificaciones. Para arreglar el puente se propuso la demolición controlada de varios segmentos. A continuación se sustituyeron las piezas por soportes cruzados que limitasen menos los movimientos de las plataformas, como los que vemos hoy en día justo debajo de la zona sur de la estructura. La sección defectuosa del puente debía reformarse, por lo que se llevó a cabo una inspección concienzuda de la estructura. Se dieron cuenta de que no les hacían falta tantos puntos de refuerzo como los que figuraban en los planos, así que fue posible reducir el número total de soportes. Ahora, el puente Howan es mucho más flexible y seguro. De hecho, está preparado para soportar temperaturas extremas, aunque las mejoras tuvieron un coste bastante elevado. En esta reparación se invirtieron más de $12,4 millones. A pesar del tremendo gasto, se aprendió una lección importante. Modificamos algunos aspectos del código de construcción de puentes añadiendo nuevas especificaciones técnicas para los soportes cruzados. Estos elementos deben ser más flexibles y funcionar mejor en estructuras complejas, como los puentes colgantes de acero. Así se reduce la fragilidad de los materiales y se controlan los puntos de agrietamiento. Si entendemos los fallos de los proyectos de ingeniería, entonces podremos ahorrar tiempo, dinero y evitar la pérdida de vidas humanas. Solo hace falta ayudar a los ingenieros a comprender las consecuencias de ciertos errores aparentemente insignificantes. La eterna batalla entre los ingenieros y la madre naturaleza no siempre es justa. Aunque las estructuras parezcan indestructibles, hay fallos diminutos que pueden acarrear consecuencias catastróficas. Como en este embalse español que alcanzó un punto crítico. Fue un enfrentamiento encarnizado entre la ingeniería y la naturaleza. Estamos justo sobre el río Júcar, sobre el devastador. Un desastre de diseño que ha dejado una profunda huella. La primera presa Tous solo pudo soportar las aguas turbulentas de esta región durante 4 años antes de producirse un desastre. La hermosa
hermosa provincia de Valencia se encuentra en una región muy soleada del sureste de España. La costa mediterránea española es conocida por sus largas sequías y también por sus periodos de lluvias torrenciales devastadoras. La periodista Isabel Domingo conoce bien el clima de esta región. En esta zona, en la comarca de la Ribera y también en la comarca de la Safor, uno de los principales problemas es que cuando llueve mal, que es la expresión o no sabe llover, que es lo que solemos decir aquí. ¿Por qué? Porque cae una gran cantidad de agua en muy poco tiempo. Toda esa lluvia fluye desde el nacimiento del río Júcar, a 1500 metros de altura en las montañas. Y aunque hoy sus aguas parezcan tranquilas, las precipitaciones intensas pueden dar lugar a torrentes descontrolados. El agua acumulada en las cotas altas solo tiene una vía de escape, hacia abajo. La solución a este problema recibió el nombre de presa Tous. Conocido como el Devastador, y que obligó a construir esa presa de Tous para tres funciones: evitar las riadas, como la de 1982, generar un canal para todo el regadío de la zona, y luego también para el consumo humano, porque esta presa de Tous también abastece tanto a la comarca de la Ribera como al área metropolitana de Valencia. Con sus más de 90 metros de altura, esta presa de hormigón se construyó para dar respuesta a un clima regional completamente imprevisible. José María Benlliure es el principal responsable del embalse. La función de la presa es fundamentalmente la laminación de las avenidas. El río Júcar es un río mediterráneo que puede multiplicar sus caudales por 1000 en las épocas de las grandes avenidas. La función, por lo tanto, fundamental es evitar las inundaciones de las poblaciones y del territorio que hay aguas abajo de esta presa. La presa Tous es una obra impresionante que se diseñó para proteger a cientos de miles de personas de las inundaciones que causan las lluvias torrenciales. Al regular el cauce de salida, se puede garantizar la seguridad de los habitantes de la región. La presa Tous se adapta perfectamente a las inclemencias del tiempo valenciano. Pero este no es el primer intento. Su predecesora, construida en 1978, escondía un defecto de diseño que salió a la superficie al poco de terminarse. La primera presa Tous solo pudo soportar las aguas turbulentas de esta región durante 4 años antes de producirse el desastre. El 20 de octubre de 1982, una tormenta de lo más insólito azotó todo el sur de España. En menos de 24 horas se recogieron hasta 56 centímetros de lluvia en toda la región. Es decir, la cantidad media para el año entero. El agua acumulada tras la presa había llegado a alcanzar niveles preocupantes. Cuando los operarios del turno de mañana se presentaron en las instalaciones, el agua estaba a punto de rebasar el muro de la presa. Cuando se produce un fenómeno de rebasamiento en cualquier tipo de presa, hay que temerse lo peor. Por ese motivo, casi todas cuentan con dispositivos de seguridad llamados aliviaderos. Así, al abrir las compuertas, se puede vaciar una parte del agua de forma controlada. Los operarios de la presa intentaron abrir las compuertas del aliviadero para reducir el nivel del agua, pero se habían quedado atascadas y no había forma de moverlas. Con las compuertas atascadas, el nivel de agua siguió subiendo y hacia el final de la tarde se produjo el primer rebosamiento. Sin previo aviso, la presa Tous se desmoronó. Un torrente de agua descontrolado se precipitó hacia las zonas habitadas más próximas con una fuerza devastadora. Más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas por los equipos de emergencia. Aquí en Gabarda la Vieja apenas quedan 4 casas, la iglesia. Esta es la vieja iglesia de Gabarda la Vieja. Aquí hay una placa que recuerda aquel hecho fatídico del 20 de octubre de 1982, una placa que nos marca hasta dónde llegó el agua, unos 6-7 metros. Desgraciadamente, más de 20 personas perdieron la vida en varios pueblos de la región. Los supervivientes seguían preguntándose por qué había ocurrido la catástrofe. Después de las inundaciones, la presa Tous estaba completamente destruida.
Varios expertos iniciaron una investigación concienzuda para determinar las causas del accidente. Y saltaba a la vista que las compuertas del aliviadero no habían estado a la altura de la circunstancia. La tormenta dejó sin luz toda la instalación, pero los aliviaderos y las válvulas de emergencia necesitaban electricidad para funcionar. Había un generador auxiliar, pero estaba situado al pie de la presa. El generador auxiliar se lo había tragado la inundación a primera hora de la mañana. Y cuando recibieron uno de repuesto ya era demasiado tarde para poner remedio a la situación. Sin embargo, el fallo eléctrico no era el único culpable. Incluso si hubieran tratado de abrir las compuertas, el nivel de flujo habría sido demasiado limitado para evitar el rebosamiento de la presa. El ingeniero Vicente Fullana, que logró reconstruir la estructura, nos da más detalles. Y al resbalar por el faldón de agua abajo del azud, se lleva las piedras, porque al ser el azud construido con materiales sueltos, no tiene coherencia y por lo tanto se lleva la presa poco a poco. Una vez agrietado el muro de la presa, el desastre era inevitable, como nos demuestra el catedrático de Ingeniería de Estructuras, Ignacio Escuder. Resulta interesante que veamos cómo se comporta el agua. Ahora parece que está en calma, pero lo que va a suceder en un momento nos ayudará a comprender por qué la fuerza del torrente es tremendamente destructiva. Fijémonos bien. Carlos, adelante. La presión del agua se incrementa para demostrar lo que sucedió al rebosar la presa. Imaginemos que nos encontramos al pie de la presa y que el nivel de energía debe permanecer compensado. Se trata de una zona de aguas muy turbulentas donde se va a producir un incremento de nivel. Este es el aspecto de la erosión y de la destrucción causadas por el agua. Cuanto más se incrementa la presión, más claras resultan las consecuencias del desastre que provocó la rotura de la presa. Todavía podemos ver las huellas del desastre en el curso actual del río, bajando hacia el valle a gran velocidad. El torrente de agua disipó rápidamente toda la energía acumulada. Cuanto mayor es la masa acumulada, mayor su capacidad de erosión y su poder destructivo. Con la presa Tous completamente fuera de servicio, las inundaciones se convirtieron en una amenaza para toda la región. La única solución consistía en construir otra presa. Para eso yo exigí que se dotara a la presa de la capacidad de resistir un caudal que fuera el máximo probable en aquel punto. El nuevo modelo de presa se completó en el año 1996, más de una década después del desastre. Hoy en día, la presa Tous continúa en pie y sigue protegiendo a la región de todo tipo de inundaciones. El volumen de agua retenido por la presa de Tous moderna es del 20% de esa cifra. De tal manera que el 80% de su capacidad queda esperando una avenida. Aunque la zona ya no corre riesgo de inundarse, las repercusiones del desastre de la presa Tous aún se hacen notar en el mundo de la ingeniería. Si se puede sacar una lección de este desastre, ha servido para mejorar las técnicas y las medidas de seguridad en este tipo de estructuras.